algo se te ha quedado de contarme de Nicanor. Sí, es que yo tuve la suerte de ligar una cierta amistad con Nicanor, a pesar de que éramos muy distintos poéticamente. Yo respetaba, por supuesto, su trabajo y lo entendía bien. Y me tocó más de una vez hablar sobre Nicanor. Es una persona especial con nosotros. Eh, yo no hacía distingos entre la figura suya, ¿no es cierto?, que lentamente en los 60 fue creciendo, porque Nicanor de los años 50 no es el Nicanor de los 60. No, hay un salto en cuanto a, yo diría, la palabra no es muy buena, popularidad, por así decir. Y Nicanor, muy poco antes del Premio Nacional, ya era una persona que tenía una imagen no solamente chilena. Él estuvo en Cuba, estuvo en la Unión Soviética, en fin, viajó por el mundo, estuvo en Estados Unidos. Y consiguió efectivamente hacerse un nombre en todas partes. Y con nosotros tenía una actitud muy especial. Generalmente era de humor. Y de humor él sabía bastante. Sí. También me tocó leer con él y con Neruda para la celebración de un aniversario de García Lorca. Neruda quiso que hiciéramos una lectura en el Teatro Antonio Varas e invitó a Nicanor, por supuesto, a Jorge Telía y a mí, con el encargo de hacer un poema especial que leer ese día. Bueno, al cabo de eso terminamos comiendo en un restaurante en la estación central en que había poemas de Neruda en los muros. Esa relación con Neruda me lleva a hacer una reflexión que, claro, tanto Neruda como la Mistral, personaje que daría para una conversación muy larga, que hay todo un redescubrimiento tardío de la poesía de Gabriela Mistral, de todo eso. Pero ellos, estaba pensando en tu historia, distintos, son de otras épocas, otros momentos, pero ellos también vivieron largo tiempo fuera de Chile. Sí, claro, Neruda sobre todo. Claro. Y la Mistral prácticamente toda su vida. Claro. Ahora, eso de hacer la poesía, y a eso te quería llevar al final. Tú escribes poesía, no es lo único que escribes en París. ¿Escribes siempre en español? Bueno, buena pregunta, como dicen los periodistas. Bueno, yo no he abandonado el español en literatura, en poesía. Y seguramente también en ensayos, porque parte de mi actividad intelectual tiene que ver con... Yo no soy crítico, tengo gran respeto por la crítica literaria, pero yo no soy crítico literario. Y lo que he escrito son más bien ensayos de orden literario, con un perfil crítico, por supuesto. Pero en Francia llegué a trabajar en francés. Y durante 39 años prácticamente enseñé en francés. Y lo que escribí eran mis clases en francés, pero nunca publiqué. No. Entonces me reservé el castellano para la poesía y el francés para la comedia de todos los días. Waldo, se nos acaba el tiempo y te quería pedir una impresión. Claro, tú vives en París, tienes una percepción muy cercana de lo que está pasando en el planeta, lo que sigue pasando. Además estamos en los tiempos de Trump, de Putin, ahora de Bolsonaro. Y has estado en Chile, tiene la percepción de lo que es la cotidianidad chilena y el contexto de la riqueza o no de la conversación en Chile. ¿Con qué sensación así elemental, básica, te estás viviendo estos momentos de este siglo? Bueno, yo soy profesor de historia, ¿eh? Entonces necesariamente he tenido que pensar el presente continuamente a través justamente de los grandes movimientos de tiempo, la larga duración, etcétera, y los ritmos diferentes de la historia, no solamente local, sino que, bueno, continental, y a veces también conviene hacerlo en términos de mundialidad. A mi juicio, lo que estamos viviendo, para decirlo en muy pocas palabras, es que la geopolítica hoy día no tiene fronteras y que todo lo que estamos viviendo crítico, tanto en Europa, en Estados Unidos y muy pronto aquí en América Latina,
tiene que ver con el hecho que ahora que aquellas lejanías que permitían que Europa viviera, cada país europeo viviera a través de sus fronteras, al interior, y que Europa misma tuviera fronteras que los separaban en cierto modo de la política del resto del mundo. Y ahora la geopolítica está incorporada en las decisiones que deben tomar los jefes de Estado de cada país, ya sea por el hecho del islamismo, ya sea por el hecho del peligro atómico, eso, así comenzamos en el 62, ¿no? Y otras razones que hacen que hoy día, en fin, no se puede ya seguir viviendo solamente con los datos interiores en términos políticos, sino hay que tener en cuenta lo que pasa en el resto del mundo que viene a repercutirse acá, lo cual hoy día los modos de comunicación actuales, internet, etcétera, aceleran. Y de lo que hace falta hoy día es una conciencia crítica más clara a todo nivel, por la educación, creo yo. Waldo Rojas, ha sido un gusto que se nos hizo derechamente corto, pero felices de tenerte acá, felices de habernos encontrado con Poesía Continua. Una bonita edición hicieron los... Muy bonita edición del Fondo de Cultura Económica. Sí. Y bueno, y sabemos que estás viniendo, así que vamos a estar más atentos a tus viajes, que no sean tan silenciosos. Será con placer. Un gustazo. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de Off the Record. Ojalá con un personaje que nos deja estas ganas de seguir conversando y de seguir leyéndolo, como hay que hacer con nuestro invitado de hoy, con Waldo Rojas. Será hasta la próxima. Esa fue la conversación con Waldo Rojas, que por cierto quisiéramos continuar en el futuro. Al momento de despedirnos, quiero simplemente de la Poesía Continua, que fue el libro que presentó entonces Waldo Rojas, Poesía Continua, que se inició a sus jóvenes 22 años en 1966 hasta el presente. Quiero despedirnos con un breve poema que dice mucho en sí mismo. Celebra el día. No asistas al recuento de la peste. No te suman al fragor del hierro. Gracias, Waldo Rojas. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.